Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en otra entrega de Enrique Fernández en línea. Enrique está ausente por una asistencia que le impide estar aquí en Enrique en línea. Por eso estamos nosotros en el espacio. Héctor Tineo, con el mayor agrado siempre de estar con ustedes. En la República Dominicana hay una nota que siempre la gente la espera cuando está terminando una semana, y es la noticia con relación a los combustibles. La gente se interesa mucho por saber si suben o bajan, o si simplemente se mantienen los precios. Bueno, hay una nota positiva que para la gente, siempre que sea que se mantienen precios o que suben algo, nosotros decimos que eso es importante, porque la diferencia de reacción se produce cuando suben. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, la gente lo siente, y eso no le agrada mucho, sobre todo en un tiempo en el que no se habla de cosas baratas, sino de que tal bien ha subido o que ha variado su precio, o sencillamente que el bien que usted prefiere consumir o comprar, la calidad que le presenta hoy en un mercado ha disminuido. Por ejemplo, usted ve los productos agropecuarios, cómo se observan las góndolas de algunos supermercados, que se ve una calidad de productos que en realidad tienen una calidad muy, muy baja. Pero como no hay otros para sustituir, la gente termina comprando lo que se oferta. Pero esa es una situación que se da. Bueno, pues los combustibles, de acuerdo con lo ha informado el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ramón Pérez Fermín. Él ha señalado que de nuevo el gobierno aporta un subsidio extraordinario para evitar variaciones en los precios de los combustibles. Por eso se mantienen los precios de la gasolina. Y de acuerdo a los precios que ha dado la lista, es la siguiente. Estos van a ser los precios que van a regir del 14 al 20, es decir, a partir del domingo. Son los precios de los combustibles en República Dominicana. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 10 centavos por galón. Ese precio se mantiene, es decir, no ha sufrido variaciones. La gasolina regular, el precio 274 pesos con 50 centavos el galón, se mantiene el precio. El gasoil regular, 221 pesos con 60 centavos, ese precio se mantiene. El gasoil óptimo, 239 pesos con 10 centavos por galón, se mantiene el precio. El Aptur por galón bajó 12 pesos con 41. El Aptur, el precio definitivo es 213 pesos con 66 centavos. El Aptur, o combustible de avión, como dice la gente, prefiere decir. El gas querosene, 244 pesos con 50 centavos, baja 13 pesos con 80 centavos. Esa es la lista de los combustibles, de manera que no hay variación en los precios de las gasolinas ni el gasoil. Esa nota es importante para cuando termina la semana, poder informar de que este es el cuadro. En la República Dominicana, la gente reacciona con cierta tranquilidad porque los precios han estado altos. Y lo que ha estado pasando con productos agropecuarios durante las últimas semanas es impresionante. Ya ustedes han visto una piña ofertada en un supermercado, 105 pesos, una unidad de piña, es decir, una piña. Este es un problema que preocupa mucho a la sociedad, el tema de las alzas de precios. Sin embargo, hay una nota importante, y es que usted ve que los precios de la gasolina se mantienen. El gobierno da la información de que hace un esfuerzo por mantener la estabilidad del precio con un subsidio, que en esta semana es un subsidio que supera los 264 millones de pesos.
Con ese subsidio, el gobierno absorbe el alza de los combustibles en la República Dominicana. Sin embargo, cuando usted va al mercado, esa es la queja de la gente, que en ocasiones, por ejemplo, hay estabilidad en el precio de los combustibles. No han estado subiendo. Porque cuando suben, inmediatamente lo que venden bienes y servicios, si ven una alza en ciclo, inmediatamente dan y reaccionan y tocan al consumidor. En este caso se mantienen precios o bajan los combustibles y el ciudadano o la ciudadana no recibe de inmediato el impacto de la rebaja. Solo lo recibe el que compra el combustible de manera directa, es decir, que compra gasolina, compra gasoil, compra gas de querosina o cualquier combustible derivado del petróleo. Esto, sin embargo, debe llamar la atención de las autoridades. ¿Por qué en la República Dominicana, si se trata de alza, inmediatamente como que se siente una especie de libertad en la parte de lo que ofertan los bienes y servicios, y muchas veces no se hacen transferencias de rebajas a los consumidores? Eso presenta el cuadro dominicano como una economía donde una serie de bienes de consumo básico, pues cada cierto tiempo sufren variaciones. Esto para los que llevan anotaciones. Otra información que no sale del centro de la atención en República Dominicana es el tema de la seguridad. Cada cierto tiempo usted se entera porque ha ocurrido que ahora las autoridades no dan notas de novedades. Y las notas de novedades son importantes. No sé quién le ha sugerido a las autoridades policiales o del gobierno que no den las novedades policiales. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, la policía era una práctica y eso explicaba la cobertura a la fuente de la policía. Estaban los reporteros policiales, reporteros que en los medios, una fuente que cubrían diariamente era la Policía Nacional. Y los reporteros ahí levantaban todas las informaciones que la Policía Nacional tenía disponible de novedades que se produjeron en las últimas 24 horas. Es decir, si hubo un robo, si hubo un atraco, si hubo un homicidio, si hubo algún sobresalto o sencillamente si hubo alguna celebración que provocara alguna alteración o si se produjo un incidente que la población tiene versiones encontradas. La Policía Nacional daba su versión. Incluso aquí en República Dominicana dio origen la fuente de la policía a un programa, El Suceso de Hoy. El Suceso de Hoy, su fuente era la Policía Nacional. Claro, en el tiempo que estaba Manuel Antonio Rodríguez, Rodriguito, que era el productor y el narrador, el locutor narrador del informador policíaco, en ese tiempo las novedades policiales eran los pleitos en los bares, los hombres que daban cuchilladas, mujeres celosas que le usaban aceite caliente, se lo lanzaban a una pareja, o una mujer que en un bar producía un incidente porque el cliente no le pagó su tiempo. Y regularmente estas novedades daban lugar a lo que era el momento estelar del Suceso de Hoy, que se dramatizaba el principal hecho, o el que los productores consideraban principal. Y era regularmente pleitos o riñas que se daban en un bar o se daban en la calle, o de personas que peleaban por diferencias personales. Y Rodriguito, Manuel Antonio Rodríguez, pero la gente le decía Rodriguito, era un distinguido locutor que hizo marca porque tenía una voz que no tuvo luego reproducción. En la radio dominicana hay voces que nadie la pudo imitar ni tratar de hacer cosas parecidas porque eran voces únicas, con unas características que era muy difícil de imitar.
y Manuel Antonio Rodríguez, Rodriguito, era difícil de imitar. ¿Y qué hacía? El informe policial. Con eso él producía el informador policíaco. De ahí salió una lotería, porque la gente jugaba 3 premios con el suceso de hoy. ¿Y cuáles eran los premios? Las primeras 3 placas que él daba de accidentes de tránsito o vehículos que se vieran involucrados, sus conductores, en cualquier incidente que fuera público y que llegara a la policía. Eso se daba. Hoy, en la República Dominicana, no se dan novedades policiales. Hay algunos casos aislados que a veces se dan, pero eso que ocurría, por ejemplo, lo contamos, porque nos tocó ser reportero policial. Cuando comencé el ejercicio periodístico, mi primera fuente, que cubrí regularmente a los periodistas cuando salían de la universidad o comenzaban a trabajar por primera vez, una de las fuentes que le tocaba siempre era la policía. Y la policía daba sus novedades y usted podía dar la información de todo lo que pasó. Hoy en la República Dominicana no se dan las novedades policiales. Y esa es una información que debieran evaluar para que se la den a la población, que las autoridades le den esa información al país. ¿Usted sabe por qué? Si en una zona se producen atracos o robos, o hay de estos amigos de lo ajeno que le dicen descuidistas, y la policía pone en alerta a la población dando cuenta de que esos hechos se producen en tal lugar, el ciudadano o la ciudadana que tiene que pasar por ahí va a tomar previsiones, porque sabe que ya está en un lugar que debe tener cuidado antes de seguir. De ahí la importancia de que la Policía Nacional retome esa práctica de darle el informe de novedades. Incluso el hecho de que no se esté dando ese informe da lugar a que el espacio de falta de información se llene con desinformación. Ahora, si la autoridad da una información y dice no, el hecho ha sido el siguiente, y los hechos, conforme a las informaciones que hemos recogido, son estos. Incluso la gente se siente hasta más segura porque no recibe desinformación, recibe una información segura y ve a unas autoridades que están atentas a decirle a la población las novedades que se producen. Han sugerido unos expertos que aparecen ahora y parece que han convencido al gobierno de que no den novedades policiales. Por eso usted ve que en los periódicos y en los medios del país las informaciones policiales aparecen cuando hay casos que son muy notables, pero los hechos cotidianos no aparecen en las novedades. Y eso debiera retomarse, porque es una manera de mantener informada a una población con informaciones correctas. Por ejemplo, vea un caso. Se ha producido una especie de asalto, ¿sí? Porque si fueron hombres armados, dice que hombres armados entraron al campo de los Cardenales de San Luis, su academia, que está en el municipio de Boca Chica. Y de acuerdo con la información que han dado personas que estaban en el lugar, pero en razón de que no tienen autorización para dar información de lo que ha ocurrido, han dado el detalle, Odi Record, señalando que sí, que hombres armados fueron y pusieron a todo el mundo, como decimos, manos arriba, y robaron un conjunto de bienes de valor, de ahí de la Academia de los Cardenales de San Luis, en el municipio de Boca Chica. ¿Qué sabe la gente de esto? Todas las versiones que han estado circulando. Unos la dan de una manera, otros la presentan diferente, pero ¿cómo se evita eso? Que la autoridad, en este caso la Policía Nacional, le dé una información tratando de ser lo más completa posible de lo que ha ocurrido. Y la población así tiene una versión clara de lo que pasó. Es peor que se quede con la confusión de qué pasó.
Eso es lo peor. Entonces, esa es una nota que deben las autoridades darla. A propósito del problema de la inseguridad, que la inseguridad hoy, y este hecho te lo presenta de nuevo, es un problema que afecta a la comunidad nacional. La comunidad nacional está muy preocupada por la frecuencia que se producen hechos delictivos y en ocasiones que le crean un ambiente difícil a una familia, a una empresa o a una comunidad. Imagínate este caso que se comenta ahora, que entraron a una academia deportiva. ¿Qué hay ahí? Jóvenes que se están formando, que tienen la esperanza de llegar a ser atletas profesionales para llegar a las grandes ligas, y están ahí, han conseguido esa oportunidad de que esa academia lo ha cogido para formarlos, porque le ven condiciones que se pueden desarrollar. Bueno, ahí reciben una sorpresa como esa de que se produjo ese hecho en esa academia de los Cardenales de San Luis, en República Dominicana. Esa información debe darse completa a la población. La información que tiene la Policía Nacional deben dársela a la población. ¿Usted sabe por qué? Porque todas esas versiones incompletas, y en ocasiones que probablemente no necesariamente tendrían que informar lo que ha ocurrido, sino de una manera incorrecta o deformada, esa es la información que va a circular en el exterior. Porque ya un hecho de ese tipo no hay manera de que se quede solo en República Dominicana. Esa es una información que trasciende al exterior, porque está, en este caso, la víctima es un equipo de las grandes ligas, que es el propietario de esa academia. Esa academia que para la República Dominicana son muy importantes por la oportunidad que le ofrecen a atletas dominicanos para llegar al profesionalismo y conseguir un espacio en las grandes ligas. Estos son de los centros que en República Dominicana deben cuidarse mucho. Que la gente sienta que un lugar como una academia de béisbol es un lugar seguro. Pero cuando se da esta información, de ahí la importancia que la autoridad dé la información clara, qué fue lo que pasó, y evite esas informaciones encontradas y contradictorias en un momento. Con una información correcta, eso se evita. Y no acepten autoridades a estos sabios que les recomiendan que no den las novedades. Si dan las novedades, el país está mejor informado y la gente puede tomar hasta precauciones que pueden evitar hechos que se pueden prevenir. A propósito de ese acontecimiento en la Academia de los Cardenales de San Luis, en el municipio de Boca Chica. Una agresión para Boca Chica, porque esa academia para Boca Chica representa un punto muy importante. Uno está el lugar donde se forman atletas, y del otro es que ese punto de República Dominicana está en la geografía del mundo de las grandes ligas. Se menciona el nombre de República Dominicana, ahí está, porque esa escuela está en un municipio de República Dominicana, Boca Chica. Ojalá las autoridades puedan aclarar esto en el menor tiempo y darle al país una información precisa. Por esto es que se señala que el problema de la inseguridad no es de percepción. El problema de la inseguridad es un problema que lo sufre el pueblo dominicano, y que hay una serie de personas que entienden que ocultando los hechos pueden evitar que la gente tenga la preocupación. No, la gente tiene la preocupación. Porque fíjese, no ha habido una información oficial. En el momento que se produce, que estamos nosotros ante ustedes, no ha llegado la información oficial. No ha llegado. ¿Qué quiere decir? Que durante parte de la noche pasada y durante el día, lo que han estado ocurriendo son las versiones que se han difundido de distintas fuentes.
pero no hay una información oficial. En este caso, interviene la autoridad, hace un levantamiento y le da esa información al país. Con no dar a conocer novedades, no piense usted que la gente va a cambiar el criterio que tiene del problema de la inseguridad. La gente no está tranquila, la gente no se siente segura, eso es la realidad. De manera que estos expertos debieran analizar esa decisión de entender que no se den las novedades, porque no se le puede llevar preocupación a la gente. Más preocupación se le llega a la gente cuando comienzan a circular versiones y no hay una información oficial. Ahí sí se complica el ambiente en el tema seguridad en República Dominicana. Agradecemos con ustedes la atención en este comentario y continuamos. Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Placer de tenerla aquí en Enrique en Línea. Bueno, miren, antes de entrar sobre el tema económico, le decimos que ya pronto estaría con nosotros más adelante Enrique Fernández, que estaría integrándose ya al panel. Ustedes saben que está de licencia médica por un problemita de salud, pero ya estaría integrándose a nosotros en los próximos días. Así que ustedes estarían compartiendo con Enrique Fernández también. Pero en el tema económico vamos a presentar una gráfica de un gráfico que hizo la economista Mercedes Carrasco, ¿no? Donde ella presentaba indicadores importantes entre relación de deuda y ingreso y el pago, ¿no? Es importante. Entonces, mire, ese gráfico que estamos viendo en pantalla ahí, fíjense ese gráfico. Ella, partiendo de lo que ella hizo, ¿no? Revisando cada presupuesto, en el año 2024 nosotros en el presupuesto vamos a pagar 25% del gasto, se vaya en el gasto de los intereses de la deuda, decía ella, ¿no? Este año, el 2023, 23%, 23.4%, como ustedes están viendo en pantalla ahí, 2022 fue 21.2% y el 2021 20%. El 2020, que fue un año atípico, como ustedes saben, fue 29.2%. ¿Pero qué ocurre? Vamos a ponerse en contexto este proceso. Primero, que el hecho de que el presupuesto tenga que dedicar el año que viene alrededor de 25% de sus ingresos al pago de interés de la deuda, eso evidentemente le pone mucha presión al presupuesto, ¿no? Con ese proceso de pago de intereses de la deuda. Entonces, vamos a ver, fíjense también, aquí estamos viendo en pantalla también, lo que es en el año 2000. Vamos a tomar ese punto de partida, que fue lo que planteó ella. ¿Cuánto se pagaba de intereses en cuanto a la deuda? Un 3% en función de los ingresos, es decir, de los ingresos, el 3% se dedicaba al pago de los intereses de la deuda. Entonces, 2001 subió a 4.3, 2002 6.6, como estamos viendo ahí, 2003 8.8, 2004 11.7, que por primera vez alcanza dígito doble el pago de interés de la deuda en el 2004, 2005 bajó a 7.2, 2006 7.6, 2007 7.2, 2008 9.2 y ya a partir del año 2009 se dispara a dígito doble y no ha vuelto a descender. Por ejemplo, en el 2009, como ustedes lo ven en pantalla ahí, 14.2, 2010 15.5, 2011 14.4. Eso es pago de intereses de la deuda, del presupuesto, los ingresos, es decir, intereses de la deuda versus ingreso tributario. 2012 14.6, 2013 16.9, 2014 18.1, 2019.2, 2016 ya se dispara por encima del 20%, específicamente 20.3, el 2017 17.4, el 18 22.1, el 19 22% y ya se dispara en el 20 a un 29.2%. Recuerden que el 2020 es un año atípico, ¿no? En materia económica, por lo tanto, los indicadores económicos no tienen mucha validez que usted lo puede usar comparativamente, porque esos elementos comparativamente no aplican en el 2020, porque ustedes saben que estuvimos pasando por un proceso, evidentemente, de cierre, ¿no?, del mundo, y eso afectó toda la economía del mundo, y por lo tanto, el proceso de indicadores disminuyeron en toda parte del mundo vertiginosamente, así como crecieron vertiginosamente al año siguiente, en el 2021. Pero ¿qué pasa? Vamos a situarnos entonces en esos elementos que planteó
esa economía, esa de casas esta semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo el elemento de los intereses de la deuda está absorbiendo una parte importante del presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esa situación de que estamos hablando que en el presupuesto del año que viene, estamos hablando de un 25% solamente de intereses de la deuda, entonces eso evidentemente le pone mucha presión al presupuesto público en la finanza. ¿Por qué? Porque a eso también le podemos sumar más de 210 mil millones de pesos que se van solamente en incentivos fiscales, esos incentivos fiscales que le dan a algunos sectores, a algunos empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted revisa eso, estamos hablando básicamente de que hay un alto componente de gasto que se va justamente entre lo que es ya el pago de intereses de la deuda y incentivos fiscales. Si a eso le sumamos entonces el 4% de educación, que este año empezaron dando casi los 300 mil millones de pesos, estamos hablando que en esos tres renglones prácticamente se va más del 80%, 85% del presupuesto nacional. Entonces yo entiendo que evidentemente yo pienso que hay que sentarse todos los sectores del país a pensar en lo que sería ya una reforma fiscal el año que viene, porque se hace necesario hacer una reforma fiscal el año que viene, porque ¿qué pasa? Es insostenible, es imposible de que la finanza pública, el Estado Dominicano, pueda operar en esa situación. O sentarnos entonces sobre la mesa a repensar lo del 4%, a ver si es necesario seguir cumpliendo con el 4% de esa ley, porque esa ley le pone mucha camisa de fuerza al Estado Dominicano, al gobierno, porque tiene entonces que dedicar esos 4% a esos recursos, que en la medida que vaya creciendo el presupuesto también se le dedica más gasto, ¿no? Entonces, ahí es una situación un poco difícil, porque esos tres renglones, interés a la deuda, incentivos fiscales y el 4% le ponen una camisa de fuerza enorme a los gobiernos. Y es imposible entonces dedicar gastos a otras áreas, por ejemplo, salud. Salud se amerita un nivel de gasto enorme, porque salud, evidentemente, el sistema público de salud dominicano amerita una gran inversión, pero no se puede hacer la inversión porque hay un elemento importante, y es que el 4% ya absorbe mucho de esos gastos. Entonces ahí hay que repensar. Yo entiendo que tenemos que sentarnos sobre la mesa y asumir los compromisos de que el próximo año hay que hacer una reforma fiscal, porque es insostenible la finanza pública sin una reforma fiscal que estaba supuesto a hacerse ya hace varios años y se ha ido postergando, y evidentemente le pone presión ya a la finanza pública. Entonces, cuando nosotros vemos que solamente para el año 2024 el 25%, pero si usted veía en los gráficos también, que desde el punto de vista del año 2000, que fue la referencia que se hizo, fíjense cómo se mantuvo durante varios años por debajo de dígito doble, incluso cuando llegó a pasar el 2003 fue apenas 11%, y después volvió a disminuir. Ahora ya a partir del 2009 se dispara los intereses del pago de la deuda y se ha mantenido alto a tal punto que ya estamos hablando de un 25% para el año 2024. Entonces yo entiendo que esos son elementos que pueden mover la preocupación en la finanza pública, porque eso presiona demasiado. Además, también aquí hay una enorme cantidad de leyes que tienen un monto fijo, que tienen que hacer una erogación del Estado Dominicano, porque para cumplir esa ley tiene que ser en base a ese cumplimiento de erogación, porque esas leyes que crean muchas áreas de trabajo especifica que hay que cumplir en función de un gasto por ley. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo ahí? Que otras leyes también le ponen una enorme presión a los gastos del gobierno, porque son leyes que están ahí y entonces hay que cumplir de acuerdo a las leyes, aunque hay otras que no se cumplen. Por ejemplo, la UAS. La UAS se le habla un 5% del presupuesto nacional, pero no se le da ese 5% a la UAS, se da mucho menos. Entonces, fíjense, yo entiendo que hay que sentarse sobre la mesa para debatir a sinceridad lo que todo el proceso de esas leyes que le ponen mucha camisa de fuerza a los gobiernos, y al mismo tiempo establecer claramente qué vamos a hacer también con los ingresos, porque se amerita una reforma fiscal, y entonces esa reforma fiscal tiene que poner sobre la mesa ya niveles de responsabilidad, tanto de gastos como de ingresos. Lo dejo hasta aquí y entonces nos veremos la semana que viene y ustedes siguen con Enrique en línea. Saludos amigos, saludos amigas. Continuamos aquí en Enrique en línea. Hay en la política, es un mundo interesante,
porque nosotros nos encontramos, aun cuando conforme la ley de régimen electoral de República Dominicana no marca el periodo electoral, no lo marca, ya nosotros estamos en el periodo general electoral, es decir, viviendo el ambiente, el mundo, en la población, pensando en unas elecciones presidenciales. Las congresuales son el 29 de febrero. Entonces, luego nosotros tenemos elecciones congresuales en febrero y tenemos las elecciones presidenciales en mayo de 2024. Esto crea mucho nerviosismo en la comunidad política, pero más nerviosismo en una especie que vive en República Dominicana. Y es gente que vive, como dice la comunidad, de la política. Son personas que usted ve que bailan como los bailadores profesionales. En un momento, si entienden que un candidato o un proyecto político es el que va a ganar, usted ve que se desplazan. Después, si ven lo contrario, vuelven atrás. Y usted ve que viven dando salto. Y esa es una manera de gente que de esa forma vive, porque encuentra un político que le abre una asistencia, o aparece, si es de gobierno, aparece uno del gobierno que le consigue una entrada en alguna agencia pública, y viven en eso. Y después están los que viven de lleva y dile. Es decir, que viven de la chismografía política. En una oportunidad dijo el profesor Juan Bosch que si la industria del chisme produjera riquezas, probablemente República Dominicana fuera un país rico, porque hay mucha gente que vive del chisme. El chisme ha dado lugar a una práctica que ya ha subido de nivel. Ya ni siquiera se le dice a la persona hablador o chismoso, sino sencillamente un individuo, una persona que se dedica al trabajo sucio en política. Láncele un cubo de orina a Pancho Villa y le lanza el cubo de orina, o hace cualquier cosa. Y eso ha dado lugar que ya en la República Dominicana se hable de que existen los denominados cuartos de guerra, existen los grupos especializados en ataques, existen los que lanzan versiones en procura de conseguir la reacción de un adversario, y a veces expresan las ideas más descabelladas, pero tienen un fin. Su propósito es provocar a un adversario para que el adversario reaccione, y ya lo colocamos en el cuadrilátero que nosotros queremos para golpearlo ahí en el cuadrilátero o ponerlo en situación difícil. Pero ¿qué ha ocurrido? Que el famoso cuarto de guerra, que regularmente donde se nutren más los que se dedican a la práctica de campaña sucia, es con las administraciones de gobierno. En esta ocasión cuentan que hay una especie entre los protagonistas de desasosiego, porque a la campaña sucia han entrado peloteros que han dado palos largos, pero ocurre que lo que han producido es reacciones contrarias. Es decir, que en lugar de favorecer, en este caso, el proyecto de reelección del presidente Abinader, lo que han hecho es afectar ese proyecto. ¿Por qué afectarlo? Porque lo primero es que han lanzado múltiples bolas en las últimas semanas. Si ustedes se ponen a ver las redes, y al final, ¿qué pasa? Que usted observa que ya hay protagonistas que ni siquiera están provocando reacciones en la comunidad de las redes. O si provocan reacciones, la mayoría de las reacciones son negativas, no positivas, con respecto al protagonista que ha hablado. Hubo un tiempo que un protagonista de esos
hablaba o decía cualquier cosa y todo el mundo estaba atento y la gente reaccionaba. Entonces decía una abuela que tanto le da la gotera a un cántaro que le abre un hoyo. Y eso ha pasado con la campaña sucia en República Dominicana, que sencillamente han fastidiado a la población. Y ya la población no cree en esto. Y nosotros hemos dicho aquí el caso Leonel Fernández. Leonel Fernández es un candidato, un político que ha tenido la oportunidad de ser presidente de la República en 3 periodos, electos en periodos constitucionales con voto directo. Es decir, que el ciudadano entró a una casilla de votación, cuando llegó a ese espacio, él decidió y marcó el candidato de su preferencia. Nosotros dijimos aquí que Leonel Fernández es el único caso en la historia dominicana que puede decir eso, que ha sido electo en 3 periodos. Oiga, ¿usted sabe lo que me encontré? Varios que me escribieron a mi correo, explicando que era incorrecto eso que decía. Oiga lo que dije, digo, oiga lo que yo dije, lo que dije. Fíjense qué pasa. En República Dominicana, en el siglo XIX, ¿usted sabe cómo se elegían los presidentes? Con los delegados. ¿Usted sabe cuándo la República Dominicana celebró las primeras elecciones con voto secreto? En 1862. Juan Pablo Duarte, cuando concibe el proyecto de República Dominicana, presentó con su esfuerzo lo que pudo hacer en ese momento. Le presentó un proyecto de constitución. Y Juan Pablo Duarte, lo primero que deja claro ahí es su sueño de una sociedad que obre conforme a la Constitución de la República, que se comporte y que viva conforme a la Constitución de la República. Separación de poderes, el voto del ciudadano, que el ciudadano de manera personal eligiera el presidente que quiere. Cuando dije el comentario de Leonel, me criticaron, no, porque es que aquí la gente no le presta atención a la historia. Buenaventura Báez fue el único dominicano que fue presidente de la República en 5 ocasiones en el siglo XIX. Después, usted se encuentra con el caso de Joaquín Balaguer en el siglo XX, el único que llega a la presidencia en la República Dominicana electos. Recuerden que fue electo en 1976, 1970, 1974, recuerden 86, 90, 94, cuando estalló la crisis postelectoral de 1994, que dio lugar a un conjunto de reformas que se produjeron en la Constitución de la República, con esa reforma de 1994 que se produjo. ¿Qué pasa? Leonel Fernández es el único dominicano que ha tenido la oportunidad de ser electo 3 veces presidente de la República en elecciones democráticas. ¿Qué quiere decir? Que los candidatos pueden salir, que los candidatos pueden expresar lo que quieren, que sus seguidores los pueden cortejar sin ningún problema de que se le quiere impedir su tránsito. Nosotros vivimos, por ejemplo, las elecciones de 1966. Juan Bosch no pudo hacer campaña, no pudo salir a la calle, porque no tenía garantía. Entonces, antes de formular y venir a cuestionar, es mejor usted va y busca los libros y se pone a ver la información. Lo de Leonel es el único caso de un presidente electo en 3 periodos constitucionales, voto directo, y cumple su periodo y entrega la presidencia al presidente que va a seguir el siguiente periodo constitucional. Entonces, ese presidente, Leonel Fernández,
se ha producido una experiencia en torno a Leonel que no tiene precedente en la historia política dominicana. Es decir, montar equipos que trabajan 24 horas en una campaña sucia. Fíjese que da lugar a este comentario. ¿Por qué hago el comentario? Bueno, porque me han contado, no doy nombres ahora, porque los informantes me pidieron que no los revelara porque ellos podían ser tocados, porque están cerca. ¿Qué ocurre? Que algunos miembros de los equipos de campaña sucia dicen que han entrado unos peloteros muy bien pagados que no están dando resultados y que incluso esos peloteros han producido batazos que han sonado, el bate ha sonado duro, un palo, pero la bola se ha elevado, voló la cerca, pero la voló en la parte de foul. Es decir, que no fue jonrón. Oiga bien, el palo voló la cerca, pero quedó en la línea, fuera de la línea, y cayó en la línea de foul. Entonces, esto parece una broma, pero uno dice, caramba, ¿y cómo puede una gente vivir, dedicarse y verlo como un medio de vida, trabajar en campaña sucia? Los políticos, y más en este caso políticos que República Dominicana ha tenido la oportunidad de conocer, ya usted le habla a cualquier persona de más de 30 años en República Dominicana y conoce a todos los protagonistas que se están moviendo en la política dominicana en este momento. Entonces, con un hombre que ha sido presidente en 3 periodos constitucionales, único caso, elecciones directas, y que cumple su periodo, porque ahí por eso le refería el caso del presidente Buenaventura Báez, el único dominicano 5 veces presidentes en el siglo XIX. Pero oiga, ¿de qué manera? Un sobresalto. Usted se pone a leer esa carta de Báez a su familia, y ahí hay carta triste. Y observe que su último periodo de gobierno electo no lo pudo cumplir. Murió en Hormiguero, en Puerto Rico, exiliado, alejado del glamour del poder. Bueno, Báez, 5 veces presidente. Santana, 3 veces presidente. ¿Cómo murió? Murió solo. Unos dicen que le dio un paro cardíaco. También circuló la versión que se habría suicidado. Al morir de repente, circularon esas versiones. En la historia dominicana se recogen. Entonces, hay gente que no entiende que al final, en el análisis, las conclusiones van a estar determinadas por los hechos. Usted puede pensar lo que usted quiera, usted puede querer lo que usted desea, pero al final la gente va a terminar convencidas por los hechos. Sin embargo, refiero el tema por ese pleito que se ha dado. Se habla de que incluso ese pleito eso podía trascender, que haya alguno de los protagonistas que hable públicamente a través de los medios de comunicación y que ahí incluso salgan informaciones de cómo se ha estructurado, cómo fue que se estructuró y cuándo nace esa campaña contra Leonel Fernández y por qué esa campaña, a medida que ha pasado el tiempo, se ha intensificado. Claro, porque se han intensificado las mediciones. Leonel Fernández es un político que lo que ha estado ocurriendo durante los últimos tiempos en la República Dominicana es que ha ido subiendo en el aprecio de la colectividad nacional. ¿Y qué decía hace un momento? Los hechos. Al final a Leonel Fernández lo van a evaluar y esa gente que está hoy participando y que no tiene partido, no está inscrita, oiga esto, no está inscrita. Esa gente no está en la lista de afiliados que presentó Fuerza del Pueblo el 23
de septiembre en la Plaza de la Bandera. No está ahí. Esa gente no tiene partido. Pero esa gente dice que el día de las elecciones su candidato es Leonel Fernández. ¿Y qué le dice un estudiante, un profesional que hoy es un profesional? Dice que sus últimos años de estudio, a él le tocó vivir el tapón de Villamella y que después del metro, estudiante de la UAS, él llegaba y se desmontaba en la parada y estaba en el perímetro de la universidad. En minutos estaba ya en el perímetro de la universidad, es decir, dentro de la universidad. Y lo mismo le puede decir a usted un estudiante que estaba y vivió la experiencia, un estudiante de UTESA, un estudiante de APEP, porque en APEP todos los estudiantes no tienen vehículos. Entonces, por más que usted quiera desdorar un bien como el metro en la República Dominicana, la población lo va a apreciar, porque mire, es un transporte de calidad y es un transporte más barato que el transporte regular. Que eso es lo lamentable, que una obra así, en lugar de un lado, porque trató en un momento de decir que esa era una inversión inútil, que esa inversión era inútil, que todavía en la campaña electoral de 2008 se señalaba que el metro era una inversión que no había llenado las expectativas porque estaba subutilizado. Es decir, que el metro ni siquiera se llenaba y que esa inversión era mala. Leonel Fernández dijo en el momento, voz discordante, incluso algunos de sus funcionarios no creían en el metro. Y él le explicó que el metro es un medio de transporte que hacia allá es que va la humanidad, que transportando gente en un carrito, 5 personas en un carro, usted no le va a dar satisfacción a cientos de miles de personas que se desplazan cada día a su trabajo, a sus lugares de estudios o a hacer una diligencia. ¿Qué pasó? La gente probó el metro. ¿Y qué ha enseñado el metro? Que es un transporte seguro, barato y de calidad. Y en consecuencia, los esfuerzos deben propender a que el Gran Santo Domingo pueda contar con múltiples líneas de metro. A usted de inmediato le dirían, ¿y con qué dinero? Bueno, pero estamos hablando ya de lo que pasa con el metro. Eso está ahí. Un joven que tenía que venir de Barahona a la capital a estudiar, hoy tiene en Barahona la universidad, como dicen ellos. O sea, ya no tienen que estudiar en la UAS, no tienen que venir a la capital. Entonces, esos campus universitarios, que son de gestiones del presidente Leonel Fernández, eso no termina, eso usted no lo borra con una campaña sucia. No lo borra. Recuerde lo que pasaba en República Dominicana. Un muchacho que tiene 20 años, hoy no lo entiende. Avisos en los periódicos. Listín Diario, Periódico Hoy, El Caribe. Cursos de computadora para aprender a escribir en computadoras. Ese era el título. Cursos para aprender a escribir en computadoras. ¿Y si cuándo fue eso? No, eso no fue cuando la primera administración del presidente Leonel Fernández. Cuando habló que la República Dominicana tenía que comenzar a prepararse a tomar decisiones para vivir la era del conocimiento y la tecnología, se echaron a reír. Aquí había gente que decía que en un país analfabeta, porque Leonel incluso recuerden que abrió los primeros centros de tecnología que se abrieron, que ahí propiamente los muchachos aprendían informática básica y se alfabetizaban, ya quedaban alfabetizados. Eso comenzó con un proyecto que comenzó con el presidente Fernández de establecer estos espacios en los liceos. Recuerdo que tuve la oportunidad de ir cuando se abrió el de la Escuela Socorro Sánchez, una escuela muy conocida aquí en Santo Domingo Este, pertenece hoy a la comunidad de Villa Duarte. Ese queda en la parte de Villa Duarte. Decían que eso era dinero perdido,
porque en un país de analfabeta, un presidente hablando de que iba a hacer inversiones para tecnología. Fíjese lo que ha pasado hoy. República Dominicana tuvo que salir corriendo con todos esos esfuerzos que comenzaron con esa primera administración del presidente Leonel Fernández. Y la República Dominicana hoy todavía es un país atrasado. O sea, no ha ido a la velocidad de sus pares de la región. Un país como Costa Rica, por ejemplo. No ha ido. Pero piense usted, si no se le ocurre al presidente Fernández una idea de ese tipo, el país fuera otro. Tuviéramos nosotros menos ventajas, menos oportunidades de alcanzar logros. Incluso dificultades para emplear recursos humanos. De ahí que la campaña sucia lo toco ahora por ese pleito que hay. Probablemente ustedes se enteren de pleitos que se hagan públicos y que algunos protagonistas de campaña sucia salgan en desaliento y se destapen en la calle. Por eso el comentario, porque ahí hay una olla como que sube de temperatura. Así terminamos la entrega de En Línea. Agradecemos como siempre su atención y esperamos que estén con nosotros en la próxima entrega. Enrique Fernández, ya saben, tan pronto ya esté en las condiciones adecuadas para estar de nuevo con ustedes en línea diariamente, pues tendrán la oportunidad de seguir compartiendo los aportes de Enrique Fernández. Gracias por su atención de nuevo.